¿Alguna vez has sentido el aire tan espeso que parece sólido? Imagina respirar no oxígeno, sino una sopa caliente y pegajosa que se adhiere a tus pulmones con cada bocanada. Ese era el infierno que envolvía el circuito del Maratón Olímpico de Tokio el 7 de agosto de 2021. El calor, un enemigo invisible y brutal, irradiaba del asfalto en olas danzantes, creando espejismos que se burlaban de los corredores. La humedad, un muro del 88%, envolvía los cuerpos como un sudario, convirtiendo cada poro en una fuente inútil que no ofrecía alivio. Era, por consenso, una de las carreras más despiadadas de la historia olímpica, una batalla primordial no solo contra los otros competidores, sino contra los propios límites del cuerpo humano. El escenario era una paradoja fascinante. La tecnología más avanzada del mundo, visible en los rascacielos de Tokio y en los sensores biométricos de los atletas, chocaba con la imagen cruda y atemporal del sufrimiento humano. Rostros contraídos en máscaras de agonía, cuerpos goteando un esfuerzo que iba más allá de lo soportable. En el centro de este universo de dolor y ciencia se encontraba la reina, la campeona keniana Faith Chepngetich, una fuerza de la naturaleza cuya cada zancada parecía la perfección fisiológica. Su campamento era un microcosmos de eficiencia teutónica en suelo japonés, un equipo de científicos monitoreando sus signos vitales en tabletas, listos con geles energéticos y bebidas isotónicas formuladas a la medida de su ADN. Era la encarnación del maratón como ciencia, y en un contraste casi poético estaba la delegación mexicana, un pequeño núcleo de atletas y entrenadores unidos no por la tecnología, sino por un vínculo palpable de camaradería. Entre ellos, una curiosidad táctica que el mundo del atletismo aún no sabía cómo interpretar. Ixchel y Xochitl Reyes, gemelas idénticas de 23 años, dos corredoras que no eran vistas como contendientes individuales al oro, sino como un enigma, una estrategia andante cuya lógica desafiaba el espíritu mismo de la prueba más solitaria del atletismo. Las hermanas Reyes, oriundas de un pequeño pueblo costero de Oaxaca, eran un estudio de contrastes en sí mismas, a pesar de ser físicamente indistinguibles para un ojo no entrenado. Su complexión no era la de las etéreas corredoras de fondo africanas, eran de una constitución más fuerte, compacta, construidas para la resistencia castigadora más que para la velocidad explosiva. Sus rostros, bañados en una fina capa de sudor, incluso antes de empezar a correr, reflejaban sus roles. Ixchel, la estratega, poseía una mirada de una calma casi inquietante, sus ojos moviéndose constantemente, calculando ángulos, vientos y el estado de sus rivales. Era el cerebro de la operación, la arquitecta del plan secreto que habían perfeccionado durante años en el anonimato de las pistas de entrenamiento mexicanas. Xochitl, por otro lado, era la finalizadora. En sus ojos no había cálculo, sino una chispa de fuego puro, una intensidad que delataba una capacidad para el sufrimiento que rozaba lo sobrehumano. Era el motor, el corazón, el arma que Ixchel planeaba desatar en el momento preciso. Su ventaja competitiva no residía en sus valores de VO2 máximo ni en la longitud de sus zancadas, sino en algo que ninguna ciencia podía medir, una conexión simbiótica, una simbiosis forjada en una vida entera corriendo juntas, una al lado de la otra, hasta el punto de que la comunicación entre ellas era un lenguaje sin palabras. Podían leer la más mínima tensión en los hombros de la otra a 10 metros de distancia, anticipar una crisis antes de que ocurriera, sentir las reservas de energía de su gemela como si fueran propias. Eran dos cuerpos, sí, pero en la carrera se convertían en un solo organismo, una sola voluntad. Pero en la prueba definitiva del individualismo, ¿podría una estrategia basada en la unidad ser algo más que una hermosa pero inútil quimera? La tensión previa a la carrera se había cristalizado un día antes. En la conferencia de prensa oficial, el aire acondicionado del salón zumbaba, creando una falsa sensación de alivio que contrastaba con el infierno que les esperaba afuera. Faith Chepngetich, sentada en el centro del estrado, respondía a las preguntas con la confianza serena de quien se sabe invencible. Era la reina indiscutible del maratón,
la poseedora del récord mundial, una atleta cuya fisiología era estudiada en laboratorios como un prodigio de la evolución humana. Su estrategia era tan simple como brutalmente efectiva: imponer un ritmo desde el principio que nadie más en el planeta podía sostener, triturando la voluntad de sus rivales kilómetro a kilómetro. Un periodista de una agencia de noticias europea, buscando un ángulo diferente, dirigió su pregunta a la campeona keniana. Faith, mucho se ha hablado de la táctica del equipo mexicano, de las gemelas tácticas y su forma de correr siempre juntas. ¿Las ve como una amenaza real? La pregunta flotó en el aire, y Faith, por primera vez, dejó entrever una emoción más allá de su profesionalismo consumado. Una leve sonrisa cargada de una condescendencia casi imperceptible, pero inconfundible. Se inclinó hacia el micrófono, su voz suave pero firme. «El maratón es la prueba más solitaria del espíritu humano», comenzó, sus palabras resonando como un dogma. «Se corre con las piernas y los pulmones, no con trucos». Hizo una pausa, dejando que la palabra trucos se asentara. «Es una carrera, no una carrera de relevos. Les deseo la mejor de las suertes, por supuesto, pero al final, en el kilómetro 40, cada mujer corre sola contra el asfalto y contra sí misma». Las palabras de Faith, aunque envueltas en un manto de cortesía deportiva, fueron un descarte total, un menosprecio absoluto a la filosofía que definía a las hermanas Reyes. No era una declaración maliciosa, era la expresión honesta de una campeona que creía firmemente que la grandeza en el maratón era el pináculo del esfuerzo individual, una escalada en solitario a la cima del dolor. Para ella, la idea de una estrategia de equipo en una batalla de pura resistencia era un concepto ajeno, una distracción inútil, el equivalente a llevar un cuchillo a un tiroteo. Ixchel y Xochitl, sentadas entre el público de la conferencia, escucharon la traducción. No reaccionaron visiblemente. Sus rostros, entrenados para no revelar nada, permanecieron impasibles. Pero por dentro, las palabras de Faith habían encendido un fuego frío. No se sintieron insultadas, se sintieron comprendidas en su antagonismo. El choque de filosofías había sido declarado, el individuo supremo contra la unidad simbiótica. La carrera ya no era solo por una medalla, era por demostrar que existía otra forma de alcanzar la cima, una forma que el mundo del atletismo, obsesionado con el héroe solitario, se había negado a ver. Su plan secreto, el relevo fantasma, ya no era solo una táctica, era su manifiesto. Pero ¿qué era exactamente este plan? ¿Y cómo pretendían ejecutarlo bajo la mirada de un mundo que no creía en su existencia? La mañana de la carrera, el aire era un enemigo tangible. Mientras las otras corredoras realizaban sus rituales de calentamiento en un silencio tenso e individualista, las gemelas se apartaron del grupo. No estiraban ni corrían. Se pararon frente a frente, a escasos centímetros, y se tomaron de las manos. Cerraron los ojos. Durante un minuto entero, permanecieron así, inmóviles, respirando al unísono, sus pechos subiendo y bajando en una sincronía perfecta. No era una meditación, era una sintonización. Estaban calibrando su conexión, recordando sus cuerpos y sus almas por qué estaban allí. No corrían por la gloria personal, ni siquiera por el orgullo de su nación. Corrían por la supervivencia de su hogar. Meses antes, el 25 de mayo de 2021, el huracán Ágata había golpeado la costa de Oaxaca con una furia devastadora. Su pequeño pueblo pesquero, Zipolite, había sido arrasado. Las casas, frágiles construcciones de madera y lámina, fueron arrancadas de sus cimientos. Los barcos de pesca, el sustento de toda la comunidad, fueron destrozados contra las rocas. La ayuda del gobierno había sido lenta, burocrática e insuficiente. Las familias lo habían perdido todo. La comunidad, resiliente pero herida, luchaba por reconstruirse con lo poco que tenía. El premio de la medalla de oro olímpica, una suma de 950,000 MXN, no era para ellas. Era para comprar nuevos motores para los barcos, para reconstruir los techos, para darle a su gente una oportunidad de volver a empezar. Esta motivación,
les proporcionaba una reserva de fuerza que ninguna bebida energética podía ofrecer. Cada kilómetro de dolor en el asfalto de Tokio era un ladrillo para una nueva casa en Zipolite. Cada gota de sudor era una ola que no destruiría, sino que ayudaría a reconstruir. Esta urgencia desesperada era el combustible del relevo fantasma, una estrategia que habían diseñado con su entrenador basándose en los principios de la aerodinámica y la conservación de energía, pero que en su núcleo era un acto de sacrificio y confianza absoluta. El plan era simple en su concepto, pero increíblemente difícil en su ejecución. Se convertirían en una liebre la una para la otra, intercambiando el liderazgo en intervalos precisos para que una siempre estuviera recuperándose en la estela de la otra. Era una carrera de relevos dentro de una carrera individual, una danza de 42 kilómetros diseñada para engañar al viento, al calor y a la fatiga. Era un truco, como había dicho Faith, pero un truco basado en una vida de conexión y un propósito compartido que la campeona keniana, en su espléndido aislamiento, no podía ni empezar a comprender. La pistola de salida sonó, un eco agudo en la mañana húmeda. El pelotón de élite, una mancha de colores vibrantes, se lanzó hacia adelante. Y, como un guión perfectamente escrito, Faith Chepngetich se colocó al frente. Su zancada era larga, fluida, casi perezosa en su eficiencia. No parecía estar esforzándose, pero el cronómetro contaba una historia diferente. Estaba imponiendo un ritmo castigador, un ritmo diseñado para romper las piernas y los espíritus de sus rivales antes de la mitad de la carrera. El grupo de élite, que inicialmente contaba con unas 20 corredoras, comenzó a estirarse, las más débiles desprendiéndose como hojas secas de una rama. Las cámaras se centraban en Faith, la reina, en su procesión solitaria, pero un poco más atrás, ajenas al drama del liderato, las gemelas Reyes ejecutaban el primer movimiento de su plan. En lugar de caer en la trampa de intentar seguir el ritmo suicida de la keniana, se mantuvieron juntas, corriendo en una formación perfecta, a unos 30 segundos del grupo principal. El mundo veía a dos hermanas corriendo juntas por comodidad. No veían el comienzo de la ejecución de una estrategia que pretendía cambiar las reglas del juego. Ixchel, la estratega, se colocó ligeramente por delante de Xochitl. Su cuerpo, compacto y fuerte, cortaba el aire caliente y húmedo, creando una pequeña bolsa de menor resistencia justo detrás de ella. Estaba actuando como una liebre, como un rompevientos humano, absorbiendo la peor parte del esfuerzo, la fricción del aire, el impacto psicológico de marcar el ritmo. Xochitl, la finalizadora, se acomodó en su estela, su zancada perfectamente sincronizada con la de su hermana. Su esfuerzo era significativamente menor. Estaba conservando una energía preciosa, molécula a molécula, una energía que necesitaría desesperadamente en la fase final de la carrera. Para los comentaristas y las otras corredoras, su formación parecía extraña, casi defensiva. No entendían que no estaban defendiendo, estaban cargando un arma, y el plan dictaba que seguirían así durante los primeros 5 kilómetros. La pregunta que flotaba en el aire de Tokio era si su vínculo sería suficiente para soportar la brutalidad del maratón o si la predicción de Faith se haría realidad. Y al final, cada una se encontraría terriblemente sola. El kilómetro 5 llegó. En el reloj oficial pasaron en 17 minutos y 30 segundos, un ritmo rápido pero controlado. Faith ya les sacaba casi un minuto, pero no había pánico en los rostros de las gemelas. Justo al pasar la marca, Ixchel realizó un gesto casi imperceptible, un leve toque con su mano derecha en la cadera de su hermana. No fue un empujón, ni un gesto de ánimo, fue una señal, la señal para el primer relevo, sin perder el ritmo, sin romper la formación. Xochitl se deslizó hacia la izquierda, adelantó a su hermana y tomó la delantera. Ahora era ella quien rompía el viento, quien marcaba el ritmo. Ixchel se acomodó en su estela, y por primera vez en la carrera, su rostro mostró un atisbo de alivio mientras su ritmo cardíaco bajaba ligeramente. El relevo fantasma estaba en marcha. Habían completado el primer intercambio. Solo quedaban 7 más. El mundo no vio nada. Solo a dos hermanas que cambiaban de posición.
No vieron el cálculo, la estrategia, el acto de sacrificio y confianza que acababa de ocurrir. Y esa invisibilidad era precisamente la clave de su poder. La carrera avanzaba bajo el sol cada vez más implacable. El pelotón de élite se había desintegrado por completo bajo el asalto de Faith Chepngetich. Ahora era una procesión de figuras solitarias, cada una luchando su propia batalla privada contra el dolor. La keniana corría sola en cabeza, una figura majestuosa y distante. Detrás de ella, una corredora. Etíope y una japonesa intentaban mantener el contacto, pero la brecha crecía con cada kilómetro. Y más atrás, como un eco persistente, seguían las gemelas Reyes, ejecutando su danza silenciosa. Cada 5 kilómetros, con la precisión de un reloj, intercambiaban posiciones. El toque en la cadera, la transición fluida. Ixchel lideraba. Xochitl se recuperaba. Xochitl lideraba. Ixchel se recuperaba. Los comentaristas de televisión estaban desconcertados. Una táctica muy extraña, la de las mexicanas, decía un analista británico. Parece que Ixchel está sacrificando su propia carrera para ayudar a su hermana. No entiendo la lógica. Inevitablemente, una de las dos va a reventar por este esfuerzo extra. El maratón no perdona estos juegos. No podían estar más equivocados. No era un sacrificio unilateral. Era un sistema de distribución de la carga, un acto de mutualismo perfectamente ejecutado. El calor se convirtió en un monstruo. La temperatura del asfalto superaba los 40 grados. Los corredores buscaban desesperadamente las escasas sombras que ofrecían los edificios. Varios atletas de élite, incapaces de soportar las condiciones, abandonaron la carrera, sus sueños olímpicos disueltos en un charco de sudor y lágrimas al borde de la carretera. Pero las gemelas persistían. Su conocimiento del calor, forjado en los veranos húmedos de la costa de Oaxaca, les daba una pequeña ventaja. Sabían cómo sufrir en estas condiciones, pero ni siquiera esa preparación podía anular el dolor. Alrededor del kilómetro 30, la estrategia comenzó a pasar factura. El plan, aunque brillante en teoría, exigía un sacrificio enorme, especialmente de Ixchel. Como la estratega y la corredora con un umbral de dolor ligeramente inferior, el plan dictaba que ella debía tomar la delantera en los tramos más duros, en las subidas y en las zonas sin sombra, para proteger a Xochitl, la finalizadora. Ahora, el rostro de Ixchel, antes sereno y calculador, era una máscara de pura agonía. Sus piernas se sentían como plomo, sus pulmones ardían, y cada zancada era un golpe de martillo. El instinto de supervivencia, el grito de cada fibra de su ser, le pedía que se detuviera, que bajara el ritmo, que se rindiera, pero sabía que no podía. El éxito del relevo fantasma dependía de su capacidad para llevar a Xochitl, su arma secreta, hasta el kilómetro 38. Ese era el punto de entrega acordado. Solo tenía que aguantar 8 kilómetros más, 8 kilómetros que se sentían como una vida entera. Desde tu rincón del mundo, seguro que has vivido momentos en los que el sacrificio por un objetivo común lo es todo. Me emocionaría saber desde qué ciudad nos acompañas en esta historia de unidad y resistencia. Déjamelo en los comentarios. Para entender la naturaleza de ese sacrificio, de esa confianza ciega que Ixchel depositaba en Xochitl, hay que viajar lejos del asfalto de Tokio, a las playas de Zipolite, Oaxaca. Allí, el tiempo no lo marcaba un cronómetro, sino el ritmo de las mareas. Las hermanas Reyes no crecieron en una pista de tartán. Su primer campo de entrenamiento fue la arena suave de la playa, corriendo descalzas al amanecer, con su padre, un pescador de manos callosas y sonrisa fácil. Él no les enseñó sobre la técnica de carrera. Les enseñó a leer el viento y a respetar el poder del océano. Les enseñó que, al igual que las olas, la fuerza no siempre viene de un solo impacto, sino de un ritmo constante e incesante. Su infancia no fue sobre competir una contra la otra, sino sobre ayudarse mutuamente a superar los desafíos del entorno, correr contra el viento, nadar contra la corriente, escalar los acantilados rocosos que bordeaban su pueblo. Fue en ese crisol natural donde su conexión simbiótica se forjó, no como una estrategia, sino como un instinto de supervivencia. Aprendieron que dos juntas
Eran más fuertes, más rápidas y más resistentes que una sola. Su entrada en el mundo del atletismo formal fue casi un accidente. Un entrenador de un programa de desarrollo de 1906 talentos las vio corriendo en la playa durante unas vacaciones y quedó asombrado no por su velocidad, sino por su resistencia y su extraña forma de correr sincronizada. Les ofreció una beca para entrenar en la Ciudad de México. El traslado fue un choque brutal. Pasaron de la inmensidad del océano a la claustrofobia de la ciudad, del aire salino al smog. En el centro de alto rendimiento se encontraron con un mundo obsesionado con los datos, los tiempos parciales y la competencia individual. Sus entrenadores intentaron separarlas, convencerlas de que para alcanzar su máximo potencial debían competir una contra la otra, que el vínculo de gemelas era una desventaja emocional en un deporte de depredadores solitarios. Solo puede haber una campeona, les dijo un entrenador intentando sembrar la semilla de la rivalidad, pero el intento fue inútil. Su conexión era demasiado profunda. Separadas, su rendimiento caía en picado. Juntas, lograban cosas que desafiaban las métricas de los fisiólogos. Fue durante este tiempo, sintiéndose como extrañas en un mundo que no las entendía, que comenzaron a desarrollar conscientemente el relevo fantasma. Nació como un juego durante los largos y monótonos entrenamientos de fondo. Se dieron cuenta de que si una corría delante de la otra, la que iba detrás sentía un alivio significativo. Empezaron a experimentar con intervalos, con señales, convirtiendo su instinto natural en una metodología precisa. Su entrenador, un hombre mayor y sabio, que había visto demasiado como para dejarse impresionar solo por los cronómetros, fue el único que vio el potencial revolucionario de lo que estaban haciendo. En lugar de disuadirlas, las ayudó a perfeccionarlo. Estudiaron videos de ciclistas en el Tour de Francia, de gansos volando en formación de V, de cualquier sistema natural o artificial que utilizara la cooperación para lograr la eficiencia. Convirtieron su aparente debilidad, su interdependencia, en su arma más sofisticada. Pero para que funcionara, requería algo más que táctica, requería un nivel de sacrificio y confianza que iba más allá del deporte. Historias como esta nos enseñan que a veces las mayores innovaciones provienen de desafiar las verdades aceptadas y confiar en la sabiduría de nuestros propios instintos. Si tú también crees que la cooperación puede ser la fuerza más revolucionaria, te invito a suscribirte a nuestro canal. Queremos seguir explorando las historias de aquellos que se atreven a cambiar las reglas del juego. La devastación del huracán Agatha fue el catalizador que transformó su carrera deportiva en una misión de vida o muerte. Estaban en un campamento de entrenamiento en las montañas cuando recibieron la noticia. Vieron las imágenes en la televisión, su playa, su pueblo, su hogar, borrados del mapa. La impotencia que sintieron fue un abismo. Durante días no pudieron entrenar. El sinsentido de correr en círculos mientras su gente lo había perdido todo era abrumador. Estuvieron a punto de abandonar, de volver a casa para ayudar a remover escombros. Fue su padre quien, en una llamada telefónica con una conexión terrible, les dio una nueva perspectiva. «Hijas», les dijo con la voz quebrada pero firme, «remover escombros podemos hacerlo todos, pero lo que ustedes pueden hacer nadie más puede. Corran, corran más rápido que nunca. Su carrera es la esperanza de este pueblo. Cada zancada que den, denla por nosotros». Esas palabras cambiaron todo. Su dolor se transformó en un combustible de una potencia inimaginable. Ya no corrían para ganar, corrían para reconstruir. El plan para Tokio se volvió aún más audaz, más preciso. Sabían que individualmente no tenían la velocidad pura para vencer a Faith Chepngetich. Era una realidad fisiológica. Su única oportunidad era llegar a los kilómetros finales con más energía que ella. El relevo fantasma ya no era una táctica interesante. Era su única opción. Pasaron meses perfeccionando cada detalle. Calcularon el gasto energético exacto en cada intervalo. Determinaron que el punto óptimo para el relevo final, el momento en que Ixchel debía entregar toda su energía restante para lanzar a Xochitl, era el kilómetro 38. Ixchel,
como la estratega, asumió la carga más pesada. Su cuerpo era ligeramente más resistente al lactato, lo que le permitía soportar los esfuerzos de liderar durante más tiempo. Xochitl, con una mayor eficiencia de carrera y una capacidad de recuperación más rápida, fue designada como la finalizadora. Era una decisión basada en la ciencia, pero que requería un acto de fe. Ixchel tenía que confiar en que Xochitl usaría la energía que ella le estaba dando, y Xochitl tenía que confiar en que Ixchel la llevaría hasta el punto de lanzamiento, sin importar el costo. El conflicto interno durante la carrera era una tortura para ambas. Xochitl, corriendo en la estela de su hermana, luchaba contra un sentimiento de culpa. Veía el sufrimiento en la espalda de Ixchel, sentía su esfuerzo, en el ritmo que marcaba, y su instinto le pedía que tomara la delantera, que compartiera la carga más equitativamente. Pero tenía que reprimir ese instinto. Tenía que confiar en el plan, en el cálculo frío que habían hecho. Su papel era conservar energía, ser egoísta en el corto plazo para poder ser generosa al final. Era una forma de correr que iba en contra de su naturaleza y requería una disciplina mental férrea. Cada kilómetro que pasaba en relativa comodidad mientras su hermana sufría era un peso en su conciencia, un peso que solo podría redimir si cumplía con su parte del trato al final. Para Ixchel, la batalla era más física, pero igualmente brutal. En el kilómetro 35, su cuerpo comenzó a gritar. El muro del maratón, esa barrera fisiológica donde las reservas de glucógeno se agotan, la golpeó con la fuerza de un tren. Sus piernas se negaban a obedecer, su visión se volvía borrosa, y una voz en su cabeza, la voz de la autopreservación, le suplicaba que se detuviera. Vio a otras corredoras de élite caminar, rendirse. La tentación era inmensa, pero entonces pensaba en Cipolite. Veía los rostros de sus vecinos, la imagen de los barcos destrozados, y pensaba en Xochitl corriendo justo detrás de ella, confiando en ella. Sufría no solo por ella misma, sino por dos. El dolor se duplicaba, pero el propósito también. Se aferró a la imagen del kilómetro 38 como un náufrago a una tabla. 3 kilómetros más, solo 3 kilómetros para cumplir su promesa. Los comentaristas, ajenos a este drama interno, seguían analizando la carrera con una lógica convencional. Faith Chepngetich parece tener la carrera controlada. Ha corrido una carrera increíblemente inteligente y solitaria, decía uno. Las gemelas mexicanas siguen juntas, pero han perdido mucho tiempo. Ixchel Reyes parece estar al borde del colapso. Es una pena. Su estrategia de equipo no ha funcionado. El maratón siempre revela la verdad, y la verdad es que es un deporte individual. El mundo las estaba descartando, declarando su filosofía un fracaso incluso antes de que tuvieran la oportunidad de ejecutar su movimiento final. Esta incomprensión, esta ceguera del mundo exterior, de alguna manera, las fortaleció. Corrían en su propia burbuja, en su propio universo de dos, jugando un juego cuyas reglas solo ellas conocían. El contraste con Faith Chepngetich era total. La keniana corría con la ayuda de la ciencia más avanzada. Su equipo le proporcionaba información en tiempo real sobre su ritmo cardíaco, su nivel de hidratación, su cadencia. Su carrera era una obra de arte de la gestión del esfuerzo individual, pero estaba sola. No tenía a nadie que rompiera el viento por ella, nadie que le diera una señal de apoyo. Su única compañía era el tic-tac de su reloj y la voz de su entrenador gritando desde la banda. Creía en el poder del individuo porque era el individuo más poderoso. Su arrogancia no nacía de la malicia, sino de la evidencia de su propia superioridad. No podía concebir que una fuerza colectiva, por muy unida que fuera, pudiera superar su prodigio fisiológico. Estaba compitiendo contra dos cuerpos, pero no entendía que en realidad estaba compitiendo contra un solo espíritu, una sola estrategia. El plan del relevo fantasma era también un acto de rebelión cultural. En un mundo deportivo que a menudo glorifica el ego y el estrellato individual, su estrategia era una declaración de que la interdependencia y la cooperación son también formas de excelencia. Provenían de una cultura, la oaxaqueña, donde el concepto de tequio o trabajo comunitario es fundamental.
Estaban aplicando la sabiduría de su pueblo al escenario deportivo más grande del mundo. Su carrera no era solo una táctica, era la manifestación de una cosmovisión. Estaban enseñando al mundo que hay diferentes formas de entender la fuerza y que la más poderosa no siempre es la que se ve, la que se mide, la que grita más fuerte. A veces, la fuerza más grande es silenciosa, cooperativa y casi invisible, como un relevo fantasma. A medida que se acercaban al kilómetro 38, el momento de la verdad, la tensión entre las hermanas, era palpable. Ixchel estaba operando con pura voluntad. Su forma de correr, antes fluida, se había vuelto tosca, un testimonio de su agotamiento extremo. Xochitl, justo detrás, podía sentir el final del esfuerzo de su hermana. Se estaba preparando, recogiendo la energía que Ixchel le había legado con cada zancada dolorosa. El plan, concebido en la calma de las sesiones de entrenamiento, ahora tenía que enfrentarse a la brutal realidad de la carrera. Habría calculado bien Ixchel su esfuerzo. Le quedaría a Xochitl suficiente energía no solo para alcanzar a las líderes, sino para superarlas. El éxito de años de trabajo, la esperanza de todo un pueblo, se reduciría a los últimos 4 kilómetros de la carrera. El fantasma estaba a punto de materializarse y el mundo estaba a punto de descubrir si era real o solo una ilusión. El kilómetro 38 llegó como una aparición en medio de un desierto de dolor. Para Ixchel era la línea de meta de su propia carrera, el final de su sacrificio. Con las últimas fuerzas que le quedaban, realizó la señal final, un doble toque en la cadera de Xochitl. No fue solo una señal, fue una transferencia, un ahora te toca a ti. En ese instante, su trabajo había terminado. Su cuerpo, que se había mantenido en pie por pura fuerza de voluntad, finalmente cedió. Su ritmo se desplomó, se desvió hacia un lado de la carretera, su rostro una máscara de un agotamiento tan profundo que era casi sereno. Se había vaciado por completo, una ofrenda humana en el altar de su plan. Vio a Xochitl alejarse, su zancada todavía fresca y poderosa, y una débil sonrisa se dibujó en sus labios. Había cumplido su promesa. El arma estaba cargada y lista para ser disparada. Los comentaristas, al ver a Ixchel descolgarse, cantaron la crónica de una muerte anunciada. Y ahí lo tienen. Ixchel Reyes no puede más. Ha reventado. Un sacrificio, noble pero inútil por su hermana, que ahora se encuentra sola y demasiado lejos de la cabeza de la carrera. El mundo la vio como una fracasada. No vieron que su aparente derrota era, en realidad, el movimiento ganador. Mientras tanto, en la cabeza de la carrera, Faith Chepngetich corría hacia lo que creía era una victoria inevitable. El calor y su propio ritmo infernal la habían llevado a sus límites. Su rostro, antes una máscara de confianza impasible, ahora mostraba las grietas del sufrimiento. El sudor le picaba en los ojos. Su zancada había perdido parte de su fluidez majestuosa, pero sabía que había destrozado a todas sus rivales. Había corrido su carrera, su estrategia de aniquilación individual, a la perfección. Miró por encima del hombro. No vio a nadie. La carretera detrás de ella estaba vacía. La medalla de oro era suya. Comenzó a calcular su ritmo para disfrutar de la entrada al estadio olímpico. Pero entonces, en el silencio de su agotamiento, escuchó algo que no debería estar allí. Un sonido rítmico, persistente, cada vez más cercano. El sonido de unas pisadas demasiado rápidas, demasiado frescas para esa etapa de la carrera. ¿Era una alucinación auditiva? ¿Un fantasma creado por la fatiga? Este es el momento en que la certeza se desmorona, cuando la realidad desafía toda lógica. Si sientes la adrenalina de este instante, si tu pulso se acelera con el de Xochitl, te pido que te unas a nuestra comunidad. Suscríbete ahora, porque la mayor sorpresa está aún por llegar. Se giró de nuevo, esta vez con una punzada de pánico, y lo que vio no tenía ningún sentido para su cerebro, programado con los dogmas del maratón. No vio a una de las gemelas, agotada y luchando. Vio a Xochitl Reyes, pero no era la misma corredora que había visto antes. Su postura era erguida, su zancada era poderosa, su rostro, aunque concentrado,
No tenía la máscara de agonía extrema que llevaban todas las demás. Corría con una fuerza y una frescura que, en el kilómetro 39 de un maratón olímpico, bajo un calor brutal, deberían ser científicamente imposibles. La mente de Faith, una computadora de ritmos y fisiología, no podía procesar los datos. ¿De dónde había salido esa energía? ¿Cómo podía alguien correr así después de 39 kilómetros de infierno? Buscó a la otra gemela, esperando verla cerca, pero no estaba. La visión de una sola corredora, tan fuerte, tan tarde, rompió su lógica. No lo vio venir. No podía haberlo visto venir, porque estaba presenciando el resultado de una ecuación que no conocía. Una ecuación donde uno más, uno no era dos, sino tres. El golpe final no fue una batalla épica, un duelo de voluntades en la recta final. Fue el resultado inevitable de un plan ejecutado a la perfección. Xochitl, impulsada por los 38 kilómetros de energía que su hermana le había ayudado a conservar, aceleró. Su movimiento no fue un sprint desesperado. Fue un cambio de ritmo suave y sostenido. El tipo de aceleración que destroza el alma de Mindos, un rival agotado. Pasó junto a una Faith Chepngetich en completo shock. La campeona keniana intentó responder. Su instinto competitivo se lo ordenaba, pero sus piernas, vacías de glucógeno, se negaron a obedecer. Por primera vez en su carrera, había sido superada no por una fisiología superior, sino por una estrategia superior. Había sido derrotada por un fantasma. Mientras Xochitl la adelantaba, sus miradas se cruzaron por un instante. En los ojos de Faith no había odio, sino una profunda e insondable confusión. En los ojos de Xochitl no había arrogancia, sino la determinación tranquila de quien está completando una misión. Xochitl corrió los últimos kilómetros en un estado de trance. Ya no sentía el dolor. Estaba siendo impulsada por una fuerza que iba más allá de sus músculos. Era la fuerza de su hermana, el sacrificio de Ixchel, la esperanza de su pueblo. Cada zancada era un eco de la promesa que le había hecho a su padre. Entró en el estadio olímpico sola, la cinta de meta, esperándola. El estadio, casi vacío debido a las restricciones de la pandemia, no rugió, pero el silencio estaba cargado de asombro. Cruzó la línea de meta, con los brazos en alto, no en un gesto de triunfo personal, sino de liberación. Había ganado la medalla de oro, pero su primer acto como campeona olímpica no fue celebrar. Se detuvo, se inclinó para recuperar el aliento y luego se giró y señaló hacia atrás, hacia la entrada del estadio, hacia la pista por donde su hermana todavía estaba, luchando por llegar. El gesto fue claro para quienes entendieron lo que había pasado. La victoria no era suya, era de ellas. Minutos después, la figura exhausta de Ixchel entró en el estadio. Ya no corría, caminaba, trotaba, se arrastraba. El público, ahora consciente de su sacrificio, le dio la ovación más grande de la jornada. Cruzó la línea de meta en la posición 15, un resultado que en cualquier otro contexto sería una decepción, pero que en ese día era el acto más heroico de todos. Xochitl corrió hacia ella y se fundieron en un abrazo en la línea de meta, ambas llorando, una de alivio, la otra de un agotamiento absoluto. Esa imagen, la de la campeona olímpica abrazando a su hermana derrotada, se convirtió en una de las postales más icónicas y poderosas de los Juegos Olímpicos de Tokio. El mundo finalmente entendió. No habían visto una carrera individual. Habían sido testigos de un relevo, uno que no se había corrido con un testigo físico, sino con un testigo de sacrificio y amor. La victoria no era de Xochitl Reyes, era de las hermanas Reyes. El diálogo transformador no se dio con palabras, sino con acciones. El sacrificio de Ixchel fue su declaración. La aceleración de Xochitl fue su respuesta. Y el abrazo en la línea de meta fue el epílogo. Habían demostrado su punto de la manera más espectacular posible. Habían probado que la premisa de Faith, que cada mujer corre sola, estaba equivocada. Habían redefinido el concepto de fuerza en el deporte más solitario de 1900. Todos. Su plan, el relevo fantasma, había dejado de ser un truco para convertirse en una leyenda, una clase magistral de estrategia, confianza y corazón.
En la zona mixta, rodeadas de cámaras y micrófonos, un periodista le preguntó a Xochitl cómo se sentía al ser campeona olímpica. Su respuesta selló la leyenda. «Yo no soy la campeona olímpica», dijo, con su brazo alrededor de los hombros de su hermana. «Nosotras somos las campeonas olímpicas. Yo solo corrí los últimos 4 kilómetros. Mi hermana corrió los primeros 38. Con esa frase, renunció al estrellato individual y reafirmó la filosofía que las había llevado hasta allí. No habían venido a buscar gloria personal. Habían venido a demostrar que juntos somos más fuertes. Y en el proceso no solo ganaron una medalla de oro, le dieron al mundo una lección inolvidable sobre el verdadero significado de la unidad. La historia del relevo fantasma se convirtió en un fenómeno global. Los analistas deportivos que habían descartado su estrategia, ahora la estudiaban con la fascinación de quien descubre un nuevo teorema. Se publicaron artículos en revistas científicas sobre la eficiencia aerodinámica y el ahorro energético de su táctica. Las escuelas de negocios utilizaron su ejemplo para enseñar sobre el poder del trabajo en equipo y el liderazgo de servicio. Pero más allá de la ciencia y la estrategia, lo que cautivó al mundo fue la historia humana, el sacrificio de una hermana por la otra, la lucha por su comunidad devastada, la victoria de la unidad sobre el individualismo. Ixchel y Xochitl no fueron recordadas como una campeona y su ayudante, sino como una sola entidad. Las Hermanas Reyes, un nombre que se convirtió en sinónimo de cooperación y amor fraternal. Su victoria no solo les dio una medalla, les dio una voz, y decidieron usarla para amplificar el mensaje que habían transmitido con sus piernas. El premio de la medalla de oro, esos 950.000 MXN, se convirtió en la semilla de una transformación mucho mayor. A su regreso a Zipolite, no fueron recibidas como atletas, sino como salvadoras. En lugar de gastar el dinero directamente, lo utilizaron para crear la Fundación Relevo Oaxaca, una organización para canalizar la ayuda y organizar los esfuerzos de reconstrucción. Su fama atrajo una ola de donaciones de todo México y del extranjero. Empresas, celebridades y ciudadanos comunes, conmovidos por su historia, contribuyeron a la causa. En menos de un año, la fundación había recaudado más de 15.000 MXN. Con esos fondos, y aplicando la misma filosofía de unidad que en el maratón, lideraron la reconstrucción de su pueblo. No contrataron a una gran constructora, organizaron tequios, jornadas de trabajo comunitario, donde cada familia ayudaba a reconstruir la casa del vecino. Compraron una nueva flota de barcos de pesca, que fueron declarados propiedad de la cooperativa del pueblo, no de individuos. Demostraron que su filosofía no era solo para el deporte, era un modelo para la vida. Su impacto en el mundo del atletismo fue duradero. Las carreras de fondo, especialmente el maratón, comenzaron a ver un cambio. Los equipos nacionales empezaron a experimentar con tácticas de equipo, utilizando a los corredores no solo para competir individualmente, sino para ayudarse mutuamente. El concepto de liebre o pacemaker evolucionó de ser un rol pagado a ser una estrategia de equipo integral. Las Hermanas Reyes habían abierto los ojos del mundo a una nueva dimensión del deporte, una donde la estrategia colectiva podía ser tan decisiva como la capacidad individual. Se convirtieron en un símbolo nacional en México, un ejemplo de resiliencia, ingenio y sobre todo de la fuerza que reside en la comunidad. Su historia fue un bálsamo para un país a menudo dividido, un recordatorio de que cuando los mexicanos trabajan juntos, pueden lograr lo imposible. Lejos de las pistas, su vida cambió, pero ellas no. Siguieron viviendo en Zipolite, rechazando las ofertas para mudarse a la ciudad y convertirse en celebridades a tiempo completo. Su conexión con su comunidad era el ancla que las mantenía con los pies en la tierra. Se convirtieron en las líderes naturales de su pueblo, no por imposición, sino por el respeto que se habían ganado. Ixchel, la estratega, se encargó de la planificación y la logística de la fundación. Xochitl, el corazón, se convirtió en la cara pública, la inspiradora, la que mantenía el ánimo de la gente en alto. Juntas, eran una fuerza imparable, aplicando la misma dinámica del relevo fantasma
a los desafíos de la reconstrucción. Una planificaba, la otra ejecutaba. Una construía los cimientos, la otra levantaba los muros. Su historia también cerró un círculo con su antagonista. Faith Chepngetich, después de la conmoción inicial, mostró la clase de una verdadera campeona. En una entrevista posterior, admitió su asombro y respeto por la estrategia de las mexicanas. «Me enseñaron una lección», dijo con humildad. «Siempre creí que el maratón era una prueba del individuo. Ellas me mostraron que también puede ser una prueba de la unidad. Me han hecho una mejor atleta, porque ahora entiendo que hay más de una forma de ser fuerte». Su reconocimiento público validó aún más el logro de las hermanas y ayudó a cimentar su leyenda en los anales del deporte. La reina del individualismo había sido convertida por el poder de la cooperación. 2 años después, el 15 de octubre de 2023, la playa de Zipolite es un hervidero de actividad. El pueblo ha sido completamente reconstruido. Las casas son más fuertes, los barcos son nuevos y en el centro de la comunidad hay una pequeña clínica y una escuela, construidas por la Fundación Relevo Oaxaca. Hoy se celebra la primera edición del Maratón del Relevo Comunitario. No es una carrera de élite, es una carrera por equipos de 10 personas, donde familias, amigos y vecinos corren juntos, pasándose un brazalete de palma como testigo. El evento es una celebración de la resiliencia, una manifestación física de la filosofía que salvó al pueblo. En la línea de salida, Ixchel y Xochitl no se preparan para competir. Sostienen la pistola de salida. Ya no son las corredoras, son las fundadoras, las matriarcas de este nuevo comienzo. Dan el pistoletazo de salida, y una marea humana de todas las edades comienza a correr por la playa, riendo y animándose mutuamente. Las hermanas observan la escena, sus manos entrelazadas. Han enseñado a su pueblo y al mundo la lección que aprendieron de su padre en esa misma arena, que la fuerza más grande no siempre reside en el individuo más poderoso, sino en la unidad y la estrategia de aquellos que entienden que un propósito compartido puede superar cualquier récord mundial. Su legado no es una medalla de oro guardada en una vitrina, es esta comunidad vibrante, esta carrera alegre, esta prueba viviente de que, a veces, para ganar en la vida, no tienes que correr más rápido, tienes que correr más inteligentemente y, sobre todo, tienes que correr juntos. Esta historia nos recuerda que detrás de cada gran logro individual, a menudo hay un sacrificio invisible, un relevo fantasma que lo hace posible. Si crees en el poder de la unidad para mover montañas y reconstruir mundos, suscríbete y únete a nosotros para celebrar las historias que demuestran que juntos siempre llegaremos más lejos.